para que puedan estar, digamos, bien. ¿Ok? ¿Sí? El audio está ahí, pero estoy grabando con esto acá, no te preocupes. Eso es lo que está grabando. Solo esto es para yo llevar la clase antes del minuto. Entonces, entonces, de este fenómeno asociamos a la materia, a la propiedad de carga. Esto va a ser, entonces, si quieren verlo así, piensen como exploradores. Descubren que la materia tiene una nueva propiedad. Entonces, a esa propiedad nueva hay que asociarle algo que la caracteriza. Ese algo que la vamos a asociar va a ser lo que vamos a llamar carga. ¿Ok? Tan simple como eso. Vemos. Si la materia solo tuviera inercia y gravitación, la masa nos deja feliz. Pero descubrimos que entonces hay que agregarle otra nueva propiedad que va a ser carga, y la carga nos va a decir si se atrae o se repele. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Le asociamos una nueva propiedad. Carga. ¿Estamos bien? ¿Es claro para todos? ¿Solo un segundo que me pregunten? ¿Sí? ¿Pero es solo experimental? Es solo experimental. La física es una ciencia experimental, no es que alguien dijo, hay una carga. No. Vemos que las cosas se atraen y buscamos una explicación. Vemos que los planetas giraban y inventamos la gravitación. ¿Cuál es la diferencia entre dos cargas? ¿Entre dos masas? ¿Cómo hacer la idea? Sí. De dos cargas. Que dice que mientras más carga hay, la fuerza de atracción va a ser mayor o menor. Eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a tratar de ver qué propiedades. Como para caracterizar la masa, lo que hicieron fue caracterizar la gravitación. Y Newton nos enseñó que la masa, lo que hacía es que se había un objeto con masa, había una fuerza que era proporcional a esta masa y que dependía del inverso de la distancia y la dirección radial. ¿Okay? Entonces, de ahí en adelante entendiste lo que era la masa. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo. ¿Okay? Simplemente primero hablamos que hay una caracterización, una carga, y típicamente, por razón histórica, que le llamamos Q, deberíamos llamarle C, pero la C la dejamos guardada para Coulomb o la dejamos guardada para Celsius cuando la cortamos en grado. Así que llamamos Q típicamente. ¿Ok? Como les dije, la carga más pequeña que conocemos son la materia fundamental, que le carga, y eso descubrimos, bueno, eso lo descubrimos en la época que hacemos estos experimentos, es mucho más moderno, pero descubrimos que toda la materia, incluso al nivel más fundamental, tiene carga. ¿Ok? La materia estable que conocemos, la materia estable que conocemos es aquella que llamamos átomos y llamamos también moléculas. ¿Ok? Ustedes están hechos de átomos y moléculas, por eso son estables. Si la materia no fuera estable, simplemente desaparecería. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo característico de desaparición de un protón? Los protones también son estables, no es que la materia exista para siempre. Tienen un tiempo de vida medio. ¿Alguien sabe cuánto dura un protón? Solo para decir si dura 2 años, pues hay problema. ¿Ok? ¿Cuánto dura un protón? Más o menos. Si alguien sabe de cultura general. ¿No? Creo que tiene una velocidad considerable porque tiene fuerza, Fuerza nuclear que lo que pero el tiempo escala. Solo quiero que vean números, para que vean cuán estables son. Se mueren. Sabemos el tiempo característico. Estadísticamente, colocamos millones y millones de ellos, vemos cuánto se mueren. ¿Alguien tiene alguna idea? No, solo para que sepan. Es 10 elevado a 23 años. ¿Ok? Así que estamos tranquilos. Ninguno de ustedes va a durar 10 elevado a 23 años. ¿Ok? Así que no hay problema. Pero eso para decirles que la materia estable que realmente estable son los átomos. Ahí de alguna forma se equilibra el sistema. ¿Y cómo se equilibra? Esencialmente lo que vemos, bueno, ya les dije, un protón, vamos a llamarle protón, en realidad es una cosa compuesta, está hecha de 3 partículas que están en el interior con interacciones muy fuertes, que las llamamos fuerzas nucleares, y esas partículas, ya les dije, se llamaban quarks. ¿Okay? Solo cultura general, no quiero que las conozcan, pero quarks. Entonces, estos quarks que están ahí están interactuando. Los neutrones también están hechos por 3 quarks. Pero la diferencia fundamental es que los quarks son inestables. Si no es un quark solo, se muere al tiro, probablemente. No se desintegra. Sin embargo, cuando ves un par de quarks apropiados y comparten ciertas propiedades, uno puede ver que se estabilizan y forman un protón. ¿Okay? Ese protón, los quarks tienen la propiedad extraña que algunos tienen cargas, por ejemplo, 2/3, otro 1/3, otro 1/3, y eso hace entonces, perdón, 2/3 está neutro,
y eso hace que entonces quede estable con carga 1. ¿1 qué? Ya le voy a decir 1 qué. Pero los quarks son estables. Ahora, los quarks les gusta juntarse con otras partículas, bueno, con quarks, o sea, si coloco otro protón, ambos tienen carga positiva, la teoría nos diría que se repelen. Sin embargo, las fuerzas nucleares son intensas, muy intensas, así que se pueden aguantar. Entonces, también los protones les gusta estar con otra cosa que llamamos neutrones, que también tiene quarks, en realidad que tiene carga neta en cero, o sea, tiene carga, por ejemplo, menos 2/3 o más 2/3 que a cero, o tienen apropiadamente distintas cargas. Tenemos varias partículas fundamentales, tenemos como 24 partículas fundamentales, y son estables son cuando se agrupan. ¿Ok? Y estas formas los llamamos el núcleo atómico. ¿Ok? Entonces, el núcleo atómico, típicamente tenemos una especie de sopa de quarks, ¿ok? Que localmente son protones y neutrones. ¿Okay? Lo interesante es que ese núcleo es estable, sin embargo, a distancias muy pequeñas, la fuerza nuclear es muy intensa, pero a distancias grandes decae exponencialmente, y luego empieza a haber la carga eléctrica, y no vemos la fuerza nuclear. Y entonces la materia solo se estabiliza a través de que acá afuera tenemos electrones que a nivel cuántico son especies de ondas como las cuerdas. Porque cuando uno toma una cuerda y la excita, supongo que jugar, o sea, sacar la cuerda, lo primero que uno descubre es que cuando excita la cuerda hay un modo que es fundamental, que es este modo que es una especie de sola guatita. Ahora, si uno excita bien el sistema, van a ver que aparecen otros modos. Porque cuando uno toca guitarra, eso no se empieza a dar cuenta, que aparecen otros modos, que siempre son algo así como 2pi partido por L. Lo mismo le pasa a los electrones. Los electrones no son una especie de onda, ¿okay? Que nos gusta representar como una partícula, porque a veces se comportan como partículas, pero a nivel de los átomos son una onda, y si uno la mira, justo cabe perfectamente aquí, y por lo tanto no puede caer en otra instancia o en otra, porque la onda requiere tener un cierto tamaño. ¿Okay? Esa longitud de onda fue descubierta por un científico francés que se llama de Broglie, que logró establecer que, digamos, los átomos tenían, o los electrones que están en la materia, tienen ciertas formas muy precisas que tienen que ver, digamos, con una onda que está en él. Así que esa es la imagen que tenemos. La materia estable, ya sé que quizás a la mayor parte de ustedes les gusta pensar que es una partícula puntual, y le ponemos E de electrón. Pero es un objeto extendido como una onda que está encerrando este núcleo atómico. Entonces, dentro también ¿okay? Toda la materia que conocemos y que conocen es átomos y moléculas. Y moléculas son conjuntos de átomos. ¿Ok? Racimos de átomos. ¿Ok? Y lo increíble es que cuando uno la ve, va a descubrir que las fuerzas importantes son, a nivel del núcleo, las fuerzas nucleares. Por ahora hay que tomar el curso de física nuclear para explicar eso, saltamos aparte y llamamos termodinámica cuántica. Pero la otra parte que nos viene y sí tiene que ver con este curso, es que este núcleo, una vez que me alejo un poco, el núcleo es muy chiquitito, ¿eh? No sé si saben el tamaño típico de un núcleo. ¿Alguien sabe cuánto es el tamaño del núcleo? ¿No? ¿No? ¿Nadie conoce eso? Ok, más fácil. ¿Cuál es el tamaño de un átomo? Eso sí deberían conocer. 10 Armstrong. 10 Armstrong, eso es muy grande. Es una. ¿Ok? 10 Armstrong es una molécula orgánica. ¿Ok? Con forma tu cuerpo o mi cuerpo. ¿Ok? Un Armstrong significa 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ok? O sea, en mi uña tengo, digamos, fíjate, en mi uña es 1 centímetro, tengo 10 elevado a 8 más o menos átomos, significa algo así como 100 millones de átomos, en línea recta uno tras del otro. ¿Ok? Solo el mío. El núcleo es mucho más chiquito, es 10 elevado a menos 16. ¿Ok? Es mucho más chiquito. De hecho, cuando uno mira un átomo, es una cuestión hueca. Hay un punto al centro que es el núcleo, que están los electrones por acá a distancia mucho más lejos, mucho más grande. ¿Okay? Y la razón por la cual está a distancia mucho más lejos es que esto va a equilibrar las fuerzas eléctricas. Obviamente, lejos ya la fuerza nuclear es despreciable, cuento el número de protones que tengo y eso me da lo que llamamos el carnet de identidad de un átomo, que son su número de cargas que tiene. ¿Okay? Y los electrones lo que tratan de hacer es equilibrar esas cargas que están al interior. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí?
Eso quiero decir que la materia, esto es una ley extraña, pero si quieres observacional, la materia le gusta ser neutra. ¿Okay? Neutro. O sea, si tú dejas cargas sueltas, lo que hacen es que se reagrupan para que la carga total sea neutra. ¿Okay? El universo es neutro hasta nuestra observación actual. ¿Okay? Neutro. Si no fuera neutro, entonces la gravitación la deslizaríamos. Diríamos que lo único que importa es la fuerza eléctrica. ¿Okay? Es una fuerza muy intensa. La fuerza nuclear es aún más intensa, pero es de alcance muy pequeñito. La fuerza eléctrica es de grande alcance, como la fuerza de gravitación. ¿Ok? Entonces, los átomos lo que hacen es equilibrarse, tratar de que tienen carga, tienen densidad carga. Al interior hay mucha carga positiva, al exterior, estos orbitales, hay muchas cargas negativas, pero desde lejos, suma carga positiva más carga negativa, así se. Si calculo el centro de masa de la carga positiva y el centro de masa de la carga negativa, puedes contar que coincide. Y por lo tanto, es neutro. ¿Ok? Eso es lo que ocurre de verdad. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que observamos, la observación que quiero que nunca más olviden en su vida, es que tenemos cargas, y fíjense, ni siquiera le he hablado, por supuesto también tiene masa, pero a esta escala la gravitación es despreciable. Si nosotros viviéramos a escala atómica, si nosotros fuéramos átomos, si cada uno de ustedes fueran átomos en vez de materia, como son, lo que descubrirían es que jamás se dan cuenta que existe esa cosa que llaman gravitación. La gravitación solo existe a escala astronómica, a escalas gigantescas, no a escala. De hecho, muy débil. Fíjense, esto tiene peso, y yo con muy poco esfuerzo, digamos, porque estoy hecho también de materia, mis moléculas, digamos, mecánicas, no me cuesta nada romper la gravedad. Es una cosa pequeñita, chiquitita. Sin embargo, como es neutro, a largas distancias, lo único que vemos es la gravitación. Y por eso la gravitación gobierna las galaxias, gobierna el mundo que vemos, porque esa entonces, a esta escala, la masa es lo que menos importa. Lo único que importa es la carga, y al interior del núcleo lo que importa, digamos, son las cargas, en este caso, de los fuerzas. Las fuerzas, digamos, que podemos asociar a las fuerzas nucleares. Entonces, lo primero que decimos es que la materia, y esa observación, a nivel fundamental, entonces decimos observación. La materia, a nivel fundamental, tiene carga eléctrica. ¿Ok? Tiene cargas eléctricas. Pero entonces uno dice, ok, tiene carga eléctrica. Pero ¿cuál es esta carga? ¿Cuánto vale? ¿Cómo la cuantificamos? Bueno, cuando descubrimos que había masa, no sé si saben el origen de la masa. Eso sí lo sabemos bien hoy en día. Alguien me pregunta, ¿qué explica que tengamos masa? ¿Cómo lo dirían ustedes? Aparte de las propiedades que tiene. ¿Alguien sabe cómo entendemos que hay algo que tenga masa? La masa del electrón, ¿cómo la entendemos? ¿Cuál es el origen de la masa? ¿La explicación que tenga masa? ¿Sí? No, eso es una consecuencia, una propiedad. Pero ¿qué hace que algo tenga una masa? El electrón, porque tiene una masa. ¿Cuál es el origen de esa masa? Muy bien, perfecto, muy bien, qué bueno. Fue comprobado hace muy poco con un premio Nobel dentro de una década, así que muy bien. Lo que quiere decir es que la masa, si alguien me dice, ¿cuál es la explicación de la masa? Las partículas más fundamentales no tienen masa, pero están rodeadas de otras partículas, porque en este caso los llamamos los bosones. ¿Sí? Imagínense que si yo tuviera que correr hacia llegar justo y tocar la pared que está al fondo lo más rápido posible. ¿Okay? ¿Cuál sería mi mejor posibilidad de hacer eso? ¿Correr por aquí o correr por allá? ¿Cuál creen que sería el mejor camino? Si digo, ok, llega lo más rápido posible y toca la pared, ¿qué sería lo mejor que debería hacer? ¿Deberían correr por allí o correr por aquí? ¿Qué piensan? ¿Por aquí? ¿Estás seguro? Con todas estas personas moviéndose me tomarían los pies, seguramente me harían zancadilla, yo pegarían algunos golpes, digamos, algunos nervios. Les aseguro que la fricción debido a las partículas que están aquí tendría problemas. ¿Okay? Sobre todo si además grito incendio. ¿Sí? Si además grito incendio y tengo que tocar esa pared, sería aún peor que aumentar la temperatura. ¿Okay? La masa se debe simplemente a que el electrón se trata de mover y está rodeado de unas partículas muy livianas, no vemos, que son los bosones, y estas partículas le producen fricción.
esa especie de colisión hace que adquiera una masa. ¿Okay? Así que la masa la entendemos profundamente a través de movimiento de partículas sobre otras partículas, que nos costó mucho ver. ¿Okay? Pero eso nos permitió entender el origen de la masa. Sin embargo, uno se pregunta ahora, ¿cuál es el origen de la carga del electrón? Hasta hoy en día no sabemos la respuesta. ¿Okay? Como no sabemos la respuesta, hacemos una respuesta canónica, decimos que es fundamental. Es decir, que es una propiedad intrínseca, todavía no tenemos la respuesta. Pero hay una pregunta abierta. Lo hago pensar porque no, obviamente no entendemos todo, para convencer lo que entendemos y lo que no entendemos. Y no lo entendemos, ¿sí? A eso se refiere con nivel fundamental, Sí. como propio de él. Claro. Tú, por ejemplo, a mí me gusta siempre decir, una pregunta que me gusta es, ¿qué explica el origen de la fuerza de la gravitación de Newton gravitacional? Hay gente que decía, bueno, mira, imagínate como que hay angelitos detrás que no vemos y empujan los objetos. ¿Okay? No sabemos, lo único que sabemos es que la gravitación se caracteriza por una fuerza que es el inverso de la distancia. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esa fuerza? No lo sabemos. ¿Okay? De hecho, después hicimos una nueva teoría, que es la teoría de Einstein, que nos habla en realidad de la formación de espacio-tiempo y ya agotamos la fuerza. ¿Okay? Pero trato de convencerte que muchas veces no sabemos sino el por qué, sino cómo funciona. ¿Okay? Ahora, la carga eléctrica, la masa si la entendemos bien, la carga eléctrica no la entendemos bien y por lo tanto, por insistir, decimos que es una propiedad de la materia. ¿Okay? Hasta que un día descubramos que hay otras partículas y quizás esa interacción con estos fotones o ella misma genera esta masa o esta carga. ¿Okay? Entonces, a nivel fundamental, por supuesto, las cargas cuando fueron descubiertas, levantando papelitos y cosas así, a nuestra escala, obviamente no conocíamos los electrones. Los electrones fueron descubiertos algo así como 150 años más tarde, un experimento hecho por Millikan, así que no los veíamos. ¿Okay? El electromagnetismo se desarrolló sin nunca saber que había cargas que llamamos electrones. Todo lo que les voy a enseñar fue desarrollado sin saber que había estas partículas. Así que obviamente la unidad de carga que vamos a usar no es la carga de un electrón, sino cargas que veíamos en nuestra escala normal. ¿Okay? La escala milímetros, centímetros, metros. Y entonces la carga que vamos a usar va a ser en honor a la persona que trató de entender esto, es que si alguien se pregunta cuál es la carga de un electrón, me gusta colocar E por electrón, y la carga del electrón vale 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. ¿Ok? Ese C se llama coulomb. Y es porque el Coulomb va a ser la persona que va a tratar de entender estas fuerzas. ¿Okay? Pero si Coulomb habría sido un poco más culto, en el sentido de tener conocimiento, no quiero hablar mal de él, soy simplemente para decir culto en el sentido de conocimiento, seguramente habría llamado la carga eléctrica más pequeña que conocemos, es una fracción de las cargas eléctricas, que son los quarks, que son típicamente un tercio de un electrón. Esa habría sido la carga fundamental. Sin embargo, nuestras escalas son tan pequeñas, a nuestra escala, cuando alguien mide, digamos, carga, por ejemplo, hacen fricción, etc., eso es del orden de un coulomb. Así que requiere, esto me está diciendo que cuando yo cargo un papel, seguramente están envueltos algo así como 19 electrones, 10 a 19 electrones. ¿Saben cuánto es? Imagínense cuántos billones de billones de billones en el sentido anglosajón. Billones, quiero decir, cada vez que agrego 3 ceros más en la operación. ¿Ok? Billones de 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 partículas para poder ver que un papel salta. ¿Ok? Así que, bueno, obviamente a nuestra escala es mucho mejor usar Coulomb. Entonces, notamos eso, entonces, notar bien. Entonces, las cargas las vamos a medir en Coulomb. Las cargas se miden en Coulomb, eso en el sistema MKS, miden en Coulomb. Vamos a ir usando eso. ¿Y por qué Coulomb? Bueno, Coulomb hizo algo interesante. Bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor Coulomb? Por aquí tengo alguna imagen de Coulomb por aquí. Si no la busco, si es que no tengo una carga de Coulomb, colocamos entonces. Ok, entonces déjenme. Acá está Coulomb, lo había colocado. Entonces, ese caballero que vemos ahí es Coulomb. Y Coulomb conocía, por supuesto, los trabajos de Cambridge, y lo que hizo fue muy simple. Diseñó un pequeño experimento para medir la fuerza eléctrica, y déjenme ver si está la figura de su experimento. Acá está el experimento que diseñó. Diseñó lo que está ahí esencialmente, la parte central, lo que está abajo, es un péndulo de torsión, es decir, que Coulomb, ¿qué fue lo que va a hacer?
Coulomb lo que va a hacer es simplemente hacer el siguiente diseño, vamos a usar colores, va a colocar una goma elástica, ¿ok? Un material elástico, sobre el cual, si quieren, colocamos un péndulo de torsión, tal como medimos la gravedad. Es decir, que si esto se mueve, hay una fuerza de restitución elástica como lo trae acá. Entonces, se imaginan cualquier material elástico, ¿ok? Cualquier material elástico, si lo tratan de deformar, van a ver que va a tratar de lograr expulsión, es muy duro. Pero imagínense una goma. Si toman una goma o piensan en un zapato, lo deforman, ¿qué pasa con el zapato? Vuelve a su forma. No voy a sacar el zapato para mostrar el ejemplo, como todos se lo imaginan. Esa goma es entonces lo que va a usar, la va a calibrar, va a encontrar cuál es su constante elasticidad, etc. Y lo que va a hacer en realidad Coulomb es que él simplemente va a tomar un material, lo carga, y al traerlo, simplemente este material se acerca a este cono y mide este ángulo con mucho cuidado, y puede hacerlo muchas veces. Entonces va a concluir que va a concluir entonces que simplemente hay una fuerza. Y entonces va a establecer lo que llamamos fuerza Coulomb. ¿Ok? Va a ser un trabajo experimental donde va a descubrir cosas interesantes. Pero todavía piensa como Newton, todavía está muy fuera de foco. Vamos a ver que va a ser Faraday quien va a poner luces a cómo entender mejor este problema. Pero lo que va a encontrar Coulomb simplemente se parecería al curso de mecánica. De hecho, si no hubiéramos descubierto los campos, es simplemente la fuerza eléctrica, la pasaríamos en el curso de mecánica y no haríamos un curso entero. Pero lo que va a descubrir Coulomb, lo resumimos así: fuerza de Coulomb. Entonces, Coulomb lo que va a hacer entonces va a ser simplemente contar que coloco un objeto que tiene carga Q, coloco otro objeto que tiene carga Q', le doy un sistema de referencia inercial S, posición de R de Q le llamamos R, posición de Q' le llamamos R', y nos preguntamos cómo es la fuerza que siente Q por Q'. ¿Ok? Y Coulomb lo que va a descubrir es lo siguiente. Va a decir que hay una fuerza, le vamos a llamar eléctrica. Lo primero que va a descubrir que es proporcional a la carga. Es decir, que si tomamos el material y lo fricciona más, mientras más tiempo uno lo fricciona, uno espera que se cargue más. Si uno lo hace poquito, se carga poco. Así que trato de caracterizar eso y descubre que la fuerza es proporcional a la carga. Y eso responde a tu pregunta. En el sentido de que si tengo 2 veces la carga, la fuerza es 2 veces más intensa. Tan simple como eso. Después lo que descubre es que en función de esto de acá, voy a medir las distancias, va a descubrir algo exótico o no exótico. Después vamos a ver por la ley de Gauss, que todo esto es trivial, que incluye la gravedad. Va a descubrir que esta fuerza también es proporcional al inverso de la distancia donde están los objetos, y está en la dirección radial. ¿Ok? Eso me dice que va, el vector de arriba me dice que va, esa fuerza va en la dirección radial, porque es R2 menos R', ¿ok? R2 menos R' es el vector, por ejemplo, que apunta en la dirección hacia afuera en este caso. ¿Por qué? Porque no olvidar, si es R', este vector de acá es simplemente el vector, llamémoslo D, es simplemente, este vector es R' menos R. Esto más eso nos da eso. Si ese vector va en la dirección R menos R', significa que es un vector que en este caso está apuntando hacia acá. Ese sería el vector, que en este caso es R menos R'. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, lo primero que descubre que es una fuerza central, es decir, una fuerza que va en la dirección radial entre los objetos, es lo primero que descubre. Y lo segundo que descubre es que va como el inverso de la distancia, tal como una fuerza en gravitación. Así que en realidad repitió lo que hizo Cavendish con la masa, él lo hace con las cargas. Obviamente nos falta algo importante. Nos falta, si las cargas medimos en Coulomb, obviamente Coulomb no las medimos cargas de Coulomb, bueno, una vez lo vamos a llamar Coulomb, falta una constante universal o algo que dé cuenta de esta fuerza. ¿Okay? Como el G de la gravitación. La constante que vamos a usar, en realidad la vamos a llamar en el sistema MKS, le llamamos 4pi, después van a ver por qué ese 4pi viene de algo profundo que va a descubrir Gauss, va a descubrir una nueva forma de interpretar esta ley, y en realidad vamos a ver que hay algo mucho más profundo para interpretar la fuerza de Newton, y la fuerza eléctrica, y la fuerza, digamos, la fuerza de
llamamos la velocidad de la luz. Vamos a ver en realidad que estas fuerzas están íntimamente relacionadas a algo importante que llamamos la fuerza de la luz. ¿Ok? Ok. Necesito estar hablando. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, por eso las unidades de las cargas, o Las unidades de las cargas son puros. pero tiene que ser igual a la masa de la aceleración. Sí, espera, pero la masa por asociación viene en esto. No he dicho cuánto vale. Eso se mide en Coulomb y no le he dicho cuánto vale. Esto es un número que ya les dije, este es universal. Pero la universalidad de este lo escribimos con la velocidad de la luz. Después vamos a ver que esto tiene que ver, la velocidad de la luz, la velocidad de la onda electromagnética está determinada por este factor. Pero entonces en esta unidad, este epsilon, vamos a dar con precisión, digamos, este epsilon está, obviamente tiene unidades bien precisas. Bueno, voy a colocar los números como son, porque nos da la velocidad de la luz. Nos da 8.8542 por 10 elevado a 12, menos 12, Coulomb partido por Newton metros cuadrados. ¿Ok? Eso es lo que hace que esto se transforme en Newton. Esto hace que se cancelen, digamos, las cargas y nos da entonces fuerza unidad de Coulomb. ¿Ok? Esta sí que hace una constante que de aquí en adelante va a ser fundamental en el curso, porque la vamos a ver a cada rato. No por las fuerzas, lo más probable es que voy a abandonar la noción de fuerza inmediatamente, pero la constante dieléctrica esto sí que es importante. ¿Ok? Vamos a ver que esto es una propiedad de cómo los materiales se polarizan. Es la mínima constante de polarización de un medio. Vamos a ver que eso pasa en interpretación. Por un lado, vamos a estar entendiendo. Entonces, eso nos da la fuerza de Coulomb. Hay una pregunta por ahí que se me olvidó responder, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, había una pregunta. Todos estamos bien. Entonces, tenemos entonces esa fuerza que describe las cosas. Entonces, lo segundo que tengo que decir, por supuesto, es que una vez que tenemos esto, podemos decir, por ejemplo, alguien se pregunta, ya, pero, ok, tengo carga. La materia, en realidad, la materia ahora, como nosotros la vemos, no la materia, por ejemplo, como un pedazo de papel o cualquier cosa, la materia, en realidad, porque las cargas son muy chiquititas, entonces la materia en realidad está formada por muchas cargas pequeñas, están escasas de los electrones, o algunas por acá, pero entonces la pregunta es, ¿cómo es la fuerza que siento acá? Por ejemplo, si coloco una carga aquí Q, y esto, ¿cuál es la fuerza que tengo que imaginar esto de esta carga? Entonces, por supuesto, cada uno y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la fuerza que siente esto? Supongamos que lo ponemos en una posición R siempre, y las cargas las colocamos en una posición, por ejemplo, si esta es la carga Q sub I, la colocamos en R sub I. ¿Ok? Obviamente podemos usar el principio de superposición. El principio de superposición, no sé si se acuerdan, lo único que me dice es que si tengo dos fuerzas, la fuerza que siente el objeto, la suma de las fuerzas. ¿Okay? Se suma, se superpone. Entonces, si usamos el principio de superposición, entonces usamos el principio de superposición, vamos a encontrar que la fuerza que siente la carga Q, debido a todas estas otras cargas, simplemente la fuerza que se debe, por ejemplo, a partícula I, es decir, que debería ser Q por QI partido por 4pi epsilon 0 R menos RI elevado al cubo en la dirección R menos RI, ¿ok? Y sumo ahora sobre las partículas de igual 1 a n, y eso me da la fuerza que siente la partícula Q. Simplemente tratando de usar, primero definimos la fuerza con una partícula, después coloco muchas partículas, tengo esa fuerza que está ahí. ¿Ok? Ahora, lo primero que debería preguntarme es, también, suena bien, pero yo, ¿cómo mido las cargas? ¿Cómo puedo medir las cargas? ¿Dónde tengo, por ejemplo, si alguien me dice tengo una masa, debido a que tiene gravitación, puedo inventar una pesa? ¿Ok? Y así pesamos las cosas. Y cuando se sube una pesa, usan una balanza, por ejemplo, y dicen, ok, esto lleva 1 kilo, se sube acá arriba, y yo pongo 1 kilo y veo cuánto pesa. Entonces uno se pregunta si puedo inventarme un aparato que mida coulombs o que mida cargas. ¿Ok? Entonces, para hacer eso les voy a mostrar un pequeño también video en el cual les voy a mostrar, digamos, cómo podemos hacer eso, que lo llamamos electroscopio. ¿Ok? Un pequeño aparato que supongo que muchos conocen, o algunos quizás conocieron, porque muchos quizás
talleres de, ¿cómo se llama?, de o ferias científicas, usar esto. Y es esto. Eso que ven arriba es un alambre de cobre, ¿ok? Uno lo mete en una botella porque la fuerza es muy débil y uno no quiere que el aire lo perturbe. Y sobre la parte de abajo, no sé si se fijan, hay un papel de aluminio que está firmado sobre esa lata de cobre. Ya lo voy a dejar mejor. Simplemente una L y sobre él colocan un papel de aluminio. Entonces lo que va a hacer esta persona es que va a traer y hay un corcho que es un material aislante. El conductor es el cobre. Ahí está el cobre, eso es conductor, eso es aislante, el vidrio aislante, está protegido del viento, y aquí tenemos una laminita de aluminio. Veamos cómo funciona. Entonces, si miran esto, lo que va a pasar entonces es que seguramente algunos de ustedes hizo esto en el colegio, pero si no, no, pero quiero explicar cómo funciona. Si uno acerca un objeto cargado, lo que vamos a ver es que esas dos láminas se van a alejar. Ahí vemos la lámina de aluminio mejor, ahí vemos el corcho y vemos el material. Entonces lo que va a hacer la persona es que simplemente va a cargar algo, cualquiera sea la cosa que carga, ¿okay? Por ejemplo, en este caso esa botella, digamos, o ese tubo de vidrio, lo carga, digamos, con su propia ropa, que parece ser, digamos, algo poliéster, o sí parece. ¿Ok? Entonces al flotar el vidrio se carga, en este caso entonces sabe cuál es la carga, lo acerca y fíjense lo que pasa. Simplemente eso sale. Entonces uno puede calibrar la carga con el ángulo, debido simplemente, ¿qué es lo que pasó? Acerco eso, las cargas se mueven, entonces la punta del papel de aluminio que al igual carga, y como que al igual carga, se repele. Si hay más carga, se repelen más, y por lo tanto uno puede calibrar. Fíjense ahora como un lápiz, y hace lo mismo, el lápiz que tiene un plástico, no un vidrio, se carga distinto, pero vemos cómo queda cargado, y si esperamos el tiempo podemos ver cómo las cargas. Fíjense, se acerca, lo toca, fíjense ahí, si lo toca, por ejemplo, con el dedo, lo va a descargar. ¿Ok? Así que uno puede medir cómo funcionan las cargas. ¿Ok? Les voy a explicar entonces cómo funciona este tipo de aparato, que es muy, muy simple. Por supuesto, tenemos aparatos más sofisticados, pero el trato va a ser pensar cómo inicialmente logramos, cómo tener una especie de pesa para medir carga. ¿Ok? Y lo que uno va a hacer es tabular el ángulo de esta placa en función de la carga. Tan simple como eso. ¿Ok? Y cuando hizo como su experimento con el test de la torsión, ¿quién aceptaba? Tú dices como cuando lo acercas, que lo de torsión, a la mano, con mucho cuidado. No, pero él lo aceptaba a la mano. ¿Qué cosas tardaban aceptaba para que Sí, se moviera? La mano. Sí, o sea, con simplemente pan y cosas así. ¿Sí? Pero es un trabajo largo, por supuesto, de contar que va con el inverso, pero sí. O sea, son varios años de trabajo, con mucho cuidado. No es algo que sea trivial en una tarde. No es como esos laboratorios que nosotros que hacen laboratorios de experimentos muy entretenidos y que en una hora entiendan toda la física, ¿no? Es lento, un proceso lento, uno va a pensar. ¿Sí? Este experimento que se forma es muy parecido al que vimos. Sí, el mismo. Copió el experimento también. Lo copió. Por eso. Entonces, ¿cómo se da cuenta que la atracción que sienten los objetos realmente por fuerza? Porque sabe también la fuerza de gravitación. También conoce la fuerza de gravitación. O sea, hace la respuesta. Por supuesto, el primero que hace es tomar el material no cargado, es blanco. Después lo carga, lo acerca y lo financia. Vale, es un trabajo un poco más delicado. Pero es posible de hacer. ¿Okay? Trabajo. ¿Okay? Y lo hizo. ¿Sí? Y concluyó lo que concluyó. Se lo concluyó. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, déjenme tratar de explicar cómo funciona este aparato que acabamos de ver, que es muy simple. Entonces, lo llamamos electroscopio. Entonces, ¿cómo medir? La pregunta que quise hacer con ese pequeño video que les mostré es preguntarme cómo entonces podemos ver, digamos, simplemente. Okay. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos medir carga? ¿Cómo poder medir carga? Poder medir carga. Entonces, la forma de hacer eso lo llamamos entonces electroscopio. Y la idea, como vieron, es muy simple. Un electroscopio entonces es: tomamos una botella, le colocamos algún material aislante, en este caso un corcho o alguna cerámica. Entonces después colocamos sobre él algún, en este caso, alambre, un conductor bueno. Ese conductor tiene una forma de L,
y sobre ese material de L le colocamos algún material metálico muy liviano, que son estas plaquitas de, en este caso, de aluminio. ¿Ok? Así pregunta. Entonces, el principio físico es muy simple. Lo que uno hace es que si acerco, si no toco, sin tocar, si acerco una carga más, por ejemplo, lo que va a pasar es que como este es conductor, esta vez es conductor, las cargas eléctricas se van a mover hacia acá y acá se van a caer las cargas menos, tratando de equilibrar esa carga más. Por lo tanto, las cargas va a ocurrir que en exceso de cargas más acá abajo, de tal forma que si esto tiene carga Q, acá viene carga Q, y por razón de simetría, aquí viene entonces carga Q, carga menos Q, carga Q medios y carga Q medios, y por lo tanto tengo dos cargas Q medios, y eso se repite. ¿Ok? Esto está neutro, así que tiene que tener carga total cero. ¿Sí? No hay ninguna razón porque haya más carga de un lado a otro lado. ¿Tú cómo te imaginas la posibilidad de que haya más carga de un lado al otro lado? Si fuera así, veríamos que un ángulo más grande que el otro. Primera cosa, empíricamente, siempre piensa experimentalmente. No hay ninguna razón física de que el lado derecho sea más importante que el lado izquierdo. Por lo tanto, si no hay razón, la simetría nos dice que debe haber un lado a otro lado. Sabemos que hay que contar en simetría, pero no hay ninguna posibilidad o razón de eso. Pero más bien porque es medio. Porque la carga total tiene que ser cero. O sea que hay menos Q, acá abajo tengo que tener Q. Porque aquí no está neutro. Si no está neutro, estaríamos un problema. Ya les dije que es una, si quieres por ahora una conjetura, es que, o si quieres una hipótesis, un principio, los materiales conservan la carga. Entonces la carga sea neutra. ¿Okay? Y eso hace que sea neutro. Alguien podría decir, ¿por qué no se puede la carga a la mitad? Porque estas cargas odian esta carga acá. Quieren colocarse lo más lejos posible. Si alguien te cae mal, ¿te gustaría estar sentado al lado de él? ¿O te gustaría estar a kilómetros de esa persona que odia? Eso hace las cargas. Odian a las cargas. ¿Okay? Se odian entre ellos. ¿Sí? ¿Te hablas? Pero en el experimento tocaba en metal. No, no se toca. No, mira, no. Fíjate cuando lo acerca, o sea, te da la sensación que toca, pero fíjate, mira, están ahí. De hecho, mueves y ves que se mueven un poquitito. Es sensible, porque obviamente uno trata de que esté bien, digamos, dado, porque fíjate. Después veamos cuando lo sueltan, no nunca se suelta. Fíjate cuando toca el dedo, se va a acercar. Ahí se toca. Bien. Pero se tienen que volver cuando se carga, si son las cargas bajas, igual carga. Eso les pasa a todos, supongo que han hecho este experimento, se han ido al MIT o al museo, digamos, uno tiene un acelerador de máquina, uno lo toca y los pelos se separan. ¿Sí? Supongo que han hecho ese experimento alguna vez o han visto a alguien tocar algo que uno se carga y las cargas se van a las puntas del pelo y el pelo se repele y el pelo, digamos, en toda la dirección. Supongo que alguna vez han hecho eso, o han visto eso. Supongo. ¿Ok? Mismo fenómeno, las cargas se van a las puntas no se quedan. ¿Ok? O sea, si yo veo a esa persona con el pelo parado, puedo calcular cuál es la carga de pie. ¿Ok? Si se echan cero, si se algunas cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Tengo una pregunta que va a ir con media pata, pero si un gato como que cuando se asusta, como que se le paran los pelos, Sí. como que la carga aumenta, ¿sí? Hay dos cosas ahí, es la piel, primero que nada. ¿Ok? Si miras la piel, lo mismo te pasa cuando dices tengo la piel de gallina, que tus poros se levantan, pero eso se levanta por razones eléctricas. Más bien, nosotros somos organismos eléctricos, ¿okay? Somos motores eléctricos, o sea, tienen un montón de procesos eléctricos, pero no es que se carga la punta y se lo pega. Es más bien a nivel de la piel que hace este efecto mecánico. ¿Okay? Exactamente pasa lo mismo. O sea, cuando tienes frío o susto, la piel reacciona. Como más un impulso eléctrico que una Sí. fuerza eléctrica. Sí, es tus neuronas que envían un pulso eléctrico que hacen también la respuesta. Mis músculos se mueven, porque mandan una señal que hace una diferencia de voltaje y eso hace que la pinza de ese voltaje se contrae. O sea que esa es pura electricidad. Todo el rato. ¿O sea? Pura electricidad.
Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente para entender un poco cómo medir esto y cómo uno caracteriza el producto para tener un aparato que mida esto. Entonces hacemos un pequeño modelo, hagamos un modelo razonable, modelo, y entonces el modelo que voy a hacer es simplemente, uno dice, bueno, es muy fácil, lo debo modelar simplemente como algo que, como si tiene una carga Q, por ejemplo acá si tiene una carga Q medios y acá carga Q medios, entonces uno dice, bueno, esto debe ser algo así como dos péndulos que tienen largo L, que tienen una masa M, y que tienen dos cargas así, y por lo tanto se hace un diagrama cuerpo libre, uno diría que hay una fuerza de repulsión eléctrica, esta es la fuerza de gravedad que lo tira hacia abajo, y esta es la tensión que está hacia acá. ¿Ok? Y eso me debería decir que si hay una carga Q, me debería dar, lo que me interesa en realidad encontrar, es el ángulo, es decir, que quisiera tener una regla que alguien me diga, mira, dada una carga, ¿cuál es el ángulo? Y por lo tanto, eso, yo mido el ángulo, geométricamente, coloco un transportador, y a partir del transportador puedo decir cuántos coulombs hay. Porque eso lo quisiera hacer. Igual cuando tienes una pesa. Yo me subo en ella o coloco un peso de equilibrio, una balanza, por ejemplo. En este caso, podemos usar este aparato, si logro colocar las ecuaciones de movimiento, busco cuál es la carga, obviamente el teta de equilibrio, en función de la carga. ¿Ok? Y eso entonces uno lo tabula y por eso tengo un aparato que me mide carga. ¿Ok? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, este modelo que hago acá minimal me permite entonces usar las ecuaciones de Newton. Entonces para encontrar entonces teta de equilibrio de Q, usamos las ecuaciones de momento, usamos equilibrio mecánico. Para sacar el equilibrio mecánico, entonces lo que hacemos es que colocamos X e Y, ¿ok? Y escribo las ecuaciones de movimiento en X y Y. Entonces, obviamente, si eso vale teta, este ángulo que está acá también vale teta. ¿Anda? Pues también vale teta. ¿Ok? Eso complementa. Entonces, eso me dice que en Y, en equilibrio, todo cero, lo coloco cero, no se mueve el objeto. En Y, las fuerzas que tengo es simplemente hacia arriba, este coseno de teta, menos mg, masa por la gravedad, hacia abajo. ¿Ok? En X es simplemente 0, y el equilibrio en este caso es fuerza eléctrica hacia allá, la fuerza eléctrica vale la carga, y en este caso vale Q medio por Q medio, si me queda Q cuadrado cuarto, Q medio por Q medio, dividido por 4 pi epsilon 0, y aquí tengo una distancia. ¿Cuál es la distancia que está ahí? La distancia que está ahí es simplemente, si esto vale L, lo tengo que tener medido, entonces esta distancia acá vale simplemente L seno de teta, y como está dos veces, entonces me queda dos veces L seno de teta, así que lo elevo al cuadrado, me queda 4, simplemente L al cuadrado, seno al cuadrado de teta. ¿Ok? Esa es la fuerza, se alcanza a ver ahí, está muy crítico, si no lo quiero más arriba. Se alcanza a ver. Pero simplemente esa es la fuerza eléctrica entre estas dos cosas que están ahí, están a esta distancia a la otra. Menos, por supuesto, la fuerza, en este caso, de tensión, que vale menos de, en este caso, como está apretado hacia acá abajo, de seno de teta. ¿Ok? Y ahora, si tomo eso que está ahí, puedo encontrar la siguiente relación, que me va a determinar el ángulo en función del tiempo. Entonces, eso que me dice, la primera ecuación me dice que T de la primera ecuación, de la ecuación en Y, entonces encuentro que eso que me da que T seno de teta, que vale en realidad mg coseno de teta por seno de teta, es igual a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, en este caso, vale simplemente, ¿vale qué? La carga al cuadrado, hay un 4, hay otro 4 y hay otro 4. Así que coloco 4 elevado a 3 por pi, ¿ok? 4 elevado a 3 por pi, eso es 64, lo colocamos ahí, por L cuadrado, muy bien, por seno al cuadrado de teta. Encuentro esta igualdad, que me da una relación entre teta y Q, ¿ok? ¿Sí? Y el epsilon 0. El epsilon 0, por supuesto. Lo puse allá, ahí está. Sí. Por supuesto que falta el epsilon 0. Y
Y ahora fíjense que ¿qué es lo que hago? Bueno, el seno que está acá al cubo lo paso acá, me queda seno al cubo igual a una constante que vale q cuadrado partido por 4 elevado al cubo, pi, epsilon 0, puras constantes que puedo medir, mg, L al cuadrado, por el coseno que pasa hacia el otro lado, pero coseno vale raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de. ¿Ok? Hasta ahí simplemente hago un poco de álgebra para que tengo esta relación que está acá, si me permiten a esta constante de calibración le llamo kappa o k, y ahora lo que hago es que la elevo al cuadrado. ¿Para qué? Si la elevo al cuadrado, entonces me queda, al lado de acá me queda seno de teta elevado a 6, igual a k al cuadrado, o si quieren lo coloco en raíz cuadrada para que me quede más bonito, k, y después me queda multiplicado por 1 menos seno al cuadrado de teta. Y por lo tanto, si defino x igual a seno al cuadrado de teta, entonces encuentro una ecuación algebraica que me dice que x elevado a 3 es igual a k por 1 menos x. ¿Ok? Esta ecuación que está acá, que se ve siempre es una ecuación única que sabemos resolverla analíticamente. ¿Ok? Pero dado que tengo poco tiempo no lo voy a resolver, pero les digo cómo se resuelve. ¿Ok? Supongo que algunos lo aprendieron en el colegio. Esta ecuación se resuelve usando lo que llamamos el método de Cardano. Método de Cardano, si no lo buscan en internet, si aquellos que no lo conozcan, Cardano. La idea, les digo la idea, les doy un answer. Uno escribe x como dos variables, u más b, lo reemplazan acá y después eliminan el término lineal, eliminan el término lineal en u y b, eso les va a dar una relación, y si la reemplazan en la ecuación que les queda, les da una ecuación bicuadrática y se resuelve esa ecuación cúbica. ¿Okay? Supongo que saben resolver ecuaciones cúbicas. Entonces son así. Uno coloca ese answer, eso lo descubrió Cardano, uno lo coloca en el answer, dice que es u más b, escribe eso de nuevo como u más b, uno factoriza al encontrar términos cúbicos, un término lineal, uno impone que el término lineal es 0, eso es una relación entre u y b, porque estoy colocando dos variables de una sola variable, así que tengo que imponer una condición. Impongo esa condición, la reemplazo en una ecuación bicuadrática, la resuelvo y encuentro la ecuación de la solución cúbica. ¿Okay? Así se resuelve la ecuación cúbica. Pero si alguien me dice, ¿y usted cómo lo resolvería? Yo lo haría geométricamente, que me parece más fácil. ¿Okay? Sí, geométricamente para explicarle que este aparato sí funciona. ¿Cómo lo hago geométricamente? Eso es analítico, pero es una fórmula larga y que no nos dice mucho. Pero ¿cómo lo resuelvo geométricamente? Eso es analítico y esto es geométrico. Geométrico, ¿cómo resuelvo este problema? Para entender cómo ese aparato funciona. Simplemente lo que me dice, toma acá, tengo una ecuación cúbica, entonces grafico x como una función cúbica, usamos color rojo para x al cubo, es una función así, todos saben cómo es una función al cubo, una función así. Y después al otro lado lo tengo que igualar a una función que la dibujo en azul, que la llamamos k por 1 menos x, que me dice que cuando x es 0 vale k, y cuando x vale 1 vale 0. Y esto me dice que entonces hay una única solución. Eso es súper bueno, porque todo instrumento es un buen aparato si para cada valor de la carga, ¿dónde está la carga? No olviden, la carga está en Q. Q está acá. La carga, esto es proporcional a la carga. ¿Okay? Si yo cambio K, cambio la carga. Me dice que para cada carga hay una única solución. Primera cosa, me dice que si no fuera matemático, sería una solución única. ¿Okay? Uno necesita un instrumento que es como un termómetro, para dar una temperatura me dé una única altura. Necesito que sea únicamente evaluado. Lo único mal de este instrumento, de este que estamos viendo acá, que parecía ser muy inocente, es que es un aparato no lineal. Es la única cosa desagradable. Es decir que si yo aumento la carga al doble, el ángulo no es el doble. ¿Ok? El único problema de este aparato que tenemos arriba es que si yo cambio la carga, como K, si quieren, K es proporcional a la carga, si alguien me cambia la carga, por ejemplo, me coloca en verde otra carga, entonces me cambia la carga, por ejemplo, está acá, siempre el 1, esto siempre va a ser 0 en 1. Así que para otra carga el equilibrio va a ser eso. ¿Ok? La solución de Cardano que les dije que resuelvan, esto además me dice que tiene una única solución. Las otras dos son complejas conjugadas. Cuando usen este método que les dije aquí, o lo buscan en internet, usan este método, van a encontrar que hay una única solución real, que es la que está ahí. ¿Ok? Y así uno tiene un aparato que sirve para medir carga. ¿Ok?
Trato de ilustrar varias cosas. La primera cosa que quiero ilustrar es que uno cuando diseña aparatos, a uno como si uno fuera ingeniero, yo no soy ingeniero, pero trato de pensar como fuera ingeniero, los mejores aparatos que uno ocupa son los aparatos lineales. Esos son los más fáciles porque se aplica el doble, el triple, etc. Este es más malo en ese sentido porque este me dice que si yo aumento mucho la carga, por ejemplo, la coloco por acá arriba, siempre se fija, aquí voy a tener poco, o sea, un gran aumento acá, poco aumento acá. Así que es un aparato un poco difícil de uso, pero se puede calibrar. ¿Por qué? Porque dado una carga hay una única solución. Eso es lo que importa. Dado una solución hay un valor, pero les hago notar cómo uno puede entender cómo funcionan las cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, me quedan solo 3 minutos y quiero solo hacerlos pensar para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los voy a hacer pensar? Entonces, esto obviamente ya les puedo hacer problemas como mecánica, usando fuerza eléctrica, sobre el ejercicio, lo que voy a hacer es solamente eso. Les voy a colocar algún problema de mecánica donde use fuerza eléctrica, nada más que eso. Pero lo que los quiero hacer pensar es lo siguiente, solo para estos 3 minutos últimos que quiero, los quiero hacer pensar en algo un poco más interesante. Entonces, ¿qué los quiero hacer pensar? En esta idea de cómo Faraday entendió la existencia de un campo eléctrico. Esta es la idea importante. El curso va a ser, en realidad el curso a partir de la próxima clase, esto era mecánica. Lo que les quiero enseñar más bien es el campo, una noción nueva. Entonces lo que está aquí en pantalla es que coloqué una carga que está aquí, esta carga está en roja positiva, okay, una carga puntual, y este aparato que está acá me mide la fuerza eléctrica que siento. Si estoy muy cerca, crece con la distancia, si me alejo, va como inverso la distancia. ¿Ok? Entonces Faraday se hizo la siguiente pregunta. Entonces, si yo coloco una carga de prueba, tengo una fuerza, tengo una fuerza, tengo una fuerza, tengo una fuerza, tengo una fuerza. Donde yo me mueva, tengo una fuerza. Entonces Faraday se hizo la siguiente pregunta. ¿No será que hay algo detrás que no estoy viendo? Y que solo lo veo cuando coloco una carga. ¿Ok? Entonces Faraday se imaginó que hay algo detrás, que no lo veo, que solo lo veo cuando coloco otra carga. Y lo veo a través de que se manifiesta de la fuerza. Ese otro algo es, lo voy a colocar ahí, es lo que llamamos el campo eléctrico. El campo eléctrico solo lo veo cuando coloco mi partícula cargada, pero hay algo ahí que está siempre presente, que si yo muevo la carga, ese campo se adapta. ¿Okay? Faraday lo que va a descubrir, y espero que esto es lo que piensen, porque es una idea profunda, revolucionó la física. Lo que hizo esta persona fue decir, yo siento que hay fuerza, pero ¿no será que hay algo que está ahí? Que solo lo veo cuando coloco mi instrumento de medida, que es otra carga, pero está ahí. Uno diría, bueno, sí, pero yo mido la fuerza, no mido el que está ahí. Pero la gran consecuencia que va a descubrir Faraday es la siguiente. Es que si yo muevo las cargas, por ejemplo, si yo muevo esto, cuando yo muevo las cargas hay un tiempo de adaptación de estos campos. ¿Ok? Y eso va a ser lo que realmente va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si yo muevo una carga, el campo eléctrico se adapta aquí, o lo que vamos a llamar campo eléctrico se adapta. La fuerza cambia en ese lugar. Pero ese cambio no es instantáneo. Newton pensaba que cuando coloco una masa aquí, la fuerza aquí, la cabeza aquí es instantánea. Lo que va a decir Faraday es que eso no es correcto. Lo que es correcto es que si yo coloco una masa aquí, hay un campo gravitacional que viaja y se adapta y que llega acá. Eso lo llamamos ondas gravitacionales. Medida solo hace unos 5 años atrás por primera vez. ¿Ok? Faraday lo que va a concluir es que hay algo que llamamos campo eléctrico que cuando se mueve lo podemos detectar y eso es lo que llamamos las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Está siempre ahí. Yo coloco una carga y está todo el espacio lleno de esta flecha. Inmediatamente. Coloco una masa y está lleno de un campo gravitacional. Y solo lo veo cuando coloco una carga. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Porque el campo también hay campo. Por supuesto. Solo para terminar esta pregunta. Si alguien me para en la calle y me dice, ¿solo existe el vacío? Yo le diría, el vacío no hay vacío en la naturaleza. No existe el vacío. Siempre hay campo. ¿Okay? No existe el vacío. Solo el vacío está en tu cabeza. O imagen, por supuesto. O imagen.